Espíritu Santo dijo este mensaje de una forma que lo pudiéramos deducir pensando lógicamente. Así que empecemos. ¿A qué carne se refiere? El apóstol no se está refiriendo a que Jesús vino en carne y hueso como un ser humano y que no era un fantasma, pues todo el mundo reconoce que Jesús existió en carne y hueso y que vivió en esta tierra como ser humano. Los islámicos lo reconocen y dicen que Jesús fue un profeta, aunque dicen que antes de que lo mataran, él se bajó del madero. Los judíos lo reconocen y dicen también que Jesús sí murió en el madero, pero no resucitó. Los romanos lo mataron, así que obviamente ellos también reconocen que Jesús vino en la carne como ser humano. Así que en realidad, ¿a qué carne se está refiriendo el apóstol? Pues no logramos encontrar a nadie que niegue que Jesús vino en la carne, a menos que el apóstol no se refiera a la carne como de ser humano o como persona, sino que él se está refiriendo a la carne como conflicto con el espíritu, es decir, a la carne pecadora, pues dijo el apóstol que las obras de la carne son contrarias al espíritu y las obras del espíritu son contrarias a la carne. El apóstol entonces se refiere a la condición de carne pecadora de Cristo, la cual es la misma carne pecadora que tenemos todos, una carne que incita al pecado. Esta misma carne pecadora tuvo Cristo. Pero amigos, pensemos, ¿quién dice que Cristo no tuvo carne pecadora o esta carne que incita al pecado? Porque aquel que diga que la carne que tenía Jesús no era pecadora, está negando la victoria que Jesús tuvo sobre el pecado. Y la consecuencia lógica de este pensamiento es que dicha persona en realidad es un anticristo. Pues ¿cómo puede Jesús vencer al pecado si su carne no era pecadora? Ahora, pensemos algo, ¿cómo recibimos cada uno de los seres humanos la carne pecadora que poseemos? Esta carne pecadora la recibimos de nuestros padres, y nuestros padres de sus padres, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Así que esta carne pecadora es aquella que se obtiene por el fruto de nuestra concepción, la cual es a través del pecado original. Por tal forma, somos concebidos en pecado y por tanto cargamos una carne pecadora. Y aunque Jesús no fue concebido a través de una relación entre María y José, Jesús hereda la carne pecadora de su madre. Pues si no fuera así, Jesús no tendría carne pecadora y por tanto no podría haber vencido al pecado. Para Jesús poder heredar la carne pecadora de su madre, entonces María ha debido ser concebida a través de la relación entre su padre y su madre, es decir, a través del pecado original, y por tanto recibir también ella la carne pecadora. Sin embargo, el Papa Pío XII niega esto, y todos los católicos del mundo le obedecen en su doctrina, la cual dice: declaramos y proclamamos la doctrina que sostiene que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción. Así que el Papa Pío XII nos dice en su bula que María fue inmune al pecado original. Siendo así, María no tuvo carne pecadora y por tanto Jesús tampoco supuestamente tuvo carne pecadora. Esto concuerda con la doctrina católica en la cual María ascendió al cielo y no murió, pues todos estamos bajo la maldición de Adán, el pecado original, por la cual todos morimos. Sin embargo, María, al no tener el pecado original, no murió. Pero si María no murió, sino que subió al cielo, entonces María no tuvo carne pecadora, y por tanto Jesús tampoco la tuvo. Y si Jesús no la tuvo, Jesús no pudo haber vencido al pecado, pues ¿cómo puede Jesús vencer al pecado si su carne no lo incitaba al pecado? Amigo católico, si tú crees que María no tuvo carne pecadora, entonces estás diciendo por deducción lógica que Jesús tampoco tuvo carne pecadora. Y por la misma deducción lógica, estás quitándole la victoria a Jesús sobre el pecado. Pues Jesús en nada pecó, a pesar de que tenía la misma carne pecadora que tú y todos tenemos. Así que cualquiera que adore al espíritu llamado Virgen María y diga que María no murió sino que subió al cielo, este es anticristo. Y recuerda las palabras del apóstol y hazte esta pregunta: ¿por qué tuvo que morir Cristo para resucitar después? Pues no dijo el apóstol: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues la paga por el pecado es la muerte, pero Cristo en nada pecó. Entonces, ¿por qué murió? Mas teniendo Cristo nuestra carne pecadora, recibió la paga por nuestros pecados.
Por tanto Dios es justo, pues su mismo Hijo, portando la carne pecadora, tuvo que probar la muerte, a pesar de que él no pecó, pues si no tuviera carne pecadora, y sin haber pecado, por justicia, Jesús no tendría por qué haber muerto. Pero explícame algo, amigo católico. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo hijo de María, teniendo carne pecadora, murió, pero su madre no murió porque no tenía carne pecadora? Es una gran contradicción que no puede ser explicada en ninguna parte de la Biblia. Y es por esto que todo aquel que diga que María no murió y que ascendió al cielo sin el pecado original, es anticristo. Y en esto sabemos que son verdaderas las palabras del apóstol: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Que no solo hay un solo anticristo, sino que hay muchos anticristos. Aquellos que niegan que Jesús vino en nuestra misma carne pecadora y venció al pecado. Estos que hacen esa aseveración se privan totalmente de la salvación, porque ¿cómo pueden pedirle gracia a Cristo si le niegan su victoria sobre el pecado? ¿Y tú cómo tendrás victoria sobre el pecado si niegas la victoria de Cristo diciendo que Él no vino en carne pecadora y dices que María subió al cielo libre de pecado? Si Jesús vino al mundo y pudo vencer al pecado, teniendo el mismo cuerpo y carne pecadora que todos los seres humanos tenemos, Él te ayudará a vencer el pecado. Y si amas a Jesús, sigues su vida e imitas su vida. Al imitar su vida, sigues su doctrina, pues la doctrina de Cristo era la obediencia. Al obedecer, tú recibes la gracia, y quien recibe la gracia, vence el pecado. No seas anticristo y no pienses que María fue concebida libre de pecado y que subió al cielo sin morir, pues ya te expliqué la